Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Porque me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, la parte que, según el relato ordenado del autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que formaba parte unida a este Evangelio, nos ha presentado a Jesús después de una larga e intensa noche de oración en una montaña, eligiendo de entre sus discípulos a 12. Después de esta elección, descendieron de aquel lugar alto y nos hace saber San Lucas que en ese momento ya eran dos grupos, los discípulos y los 12, a los que había llamado apóstoles. Cuando llegaron a la parte de la llanura, se encontraron con personas perfectamente distinguibles e identificables, sea físicamente por la manera de vestirse, como por la manera de hablar y la manera en que ellos se identificaron. Unos provenían de Judea, incluso de la capital, no solo de Judea, sino de todo Israel, que es Jerusalén. En cambio, otros eran extranjeros, no pertenecían al pueblo elegido por Dios a través de Abraham. Eran gente proveniente del noroeste, de la frontera exterior a Israel, gente de Siria y de Fenicia, de Tiro y de Sidón. Todos estos vinieron para escuchar a Jesús, y Jesús les habló acerca del mundo presente, las bienaventuranzas y las circunstancias de las personas. Unos son llamados bienaventurados porque son pobres, otros son proclamados desventurados porque son ricos. Y después Jesús enseñó cómo debe ser el comportamiento de los discípulos en cuanto hijos de Dios, que deben ser personas dispuestas a soportar toda clase de atropellos, de injusticias, sin devolver mal por mal, tratando a los demás como si ellos quieren ser tratados, y además con su conducta en ningún momento deben erigirse a sí mismos como jueces para juzgar, para condenar. Por el contrario, deben tener una manera de conducirse como el Padre del cielo, que es misericordioso. No deben reclamar lo suyo, deben estar dispuestos a dar, a prestar, en esperar recompensa y a ser siempre misericordiosos. En todo caso, la recompensa deben esperarla del Padre del cielo cuando llegue el momento. También los discípulos deben entender que mientras no estén perfectamente preparados,
no deben tener la pretensión de convertirse en guías de los demás. Cuando hayan terminado de estar preparados por su maestro, la situación será diferente. Pero mientras tanto, deben estar atentos a revisarse a sí mismos antes de pretender de querer corregir al hermano o al prójimo. Ahora, cuando llegamos a este punto, Jesús nos habla que tenemos que estar bien pendientes de lo que hay dentro de cada uno para identificar un árbol bueno. Se identifica por su efecto, que son sus frutos. Nunca un árbol bueno produce frutos malos, y un árbol malo por ninguna razón puede producir frutos buenos. Nos dice Jesús que además de eso, un árbol tiene su propio fruto que lo identifica, y nos hace saber que cada árbol, al producir un fruto, hace entender qué árbol es. La naturaleza de cada planta nos muestra de qué efecto tiene, cómo fructifica. Las higueras son las que producen los higos, no las zarzas. Las uvas no se recogen de entre los espinos, sino de las parras en las vides. Después Jesús dice los frutos de una persona. Los frutos de una persona principalmente son sus palabras. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. En realidad dice Jesús que se saca del tesoro de las cosas buenas las palabras que pronuncia. En cambio, el hombre malo tiene un tesoro lleno de cosas malas. Ese mal está en su corazón, pero uno y otro, el hombre bueno y el hombre malo, sacan de su corazón lo que abunda en él. Y continuando el discurso en el terreno del decir, Jesús dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero cuando yo hablo y les digo algo, ustedes deberían actuar en consecuencia, dar frutos, mostrar que han creído en mí. Les voy a decir a quién se parece quien viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, las obedece, hace vida lo que yo les enseño. Se parece a un hombre que para construir su casa, en primer lugar, prepara una buena cimentación, excavando, perforando la tierra, hasta encontrar un terreno sólido y firme, como la roca. Después de haber trabajado seriamente, entonces edifica sobre esos cimientos su construcción. Y las consecuencias de estas acciones son una garantía, porque cuando llegan las crecientes de los ríos, el río embate fuertemente, embiste aquella casa, pero no es capaz de derrumbarla, no la puede derribar, debido a que el hombre que decidió construirla le puso una cimentación firme, sólida, que le da garantías de estabilidad y soportar las pruebas del impulso líquido de las aguas crecidas y al mismo tiempo impetuosas. No puede derribarla la corriente de un río que baja fuertemente arrastrando las aguas en su creciente. Pero todo aquel que escucha las palabras de Jesús y no las pone en práctica, significa que no hace frutos y no da frutos buenos. Se parece, es semejante a un hombre que construyó su casa en la superficie de la tierra, sin cimientos. Si queremos entender, el primero tuvo que esforzarse, tuvo que trabajar, tuvo que perforar la tierra, después meter los cimientos. Ese se activó. En cambio, este otro presenta una persona mediocre que no se esfuerza y quiere hacer las cosas con superficialidad. Así construye por la ligereza de su decisión sobre la superficie en la tierra, y cuando crece el río, en su crecida
choca contra esa casa e inmediatamente, instantáneamente, la derriba y la destruye totalmente. Por eso Jesús dice que tenemos que hacer frutos obedeciendo su palabra para soportar las pruebas. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.